Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de una función definida a trozos. Recuerda que en el blog de la asignatura matemáticas recreativas y educativas.blogspot.com tenéis apuntes, chuletarios, ejercicios resueltos, etc. Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es el recuadro que viene a la derecha. Que una función será continua en un punto x igual a a si existen los límites laterales y son iguales y además valen lo mismo que la función en el punto. Es decir, que existe el límite de la función y además tiene que valer lo mismo que f en ese punto. Por tanto, eso es para la continuidad en un punto. La continuidad por intervalos ya lo hemos visto en clase, vamos a verlo tramo a tramo. Entonces, primero nos fijamos la continuidad en la primera rama. En la primera rama, la función es continua en su dominio, porque es una función racional. ¿Y cuál es el dominio de la primera rama? Pues el dominio de la primera rama es todo R menos el menos 1. ¿Por qué? Porque es una función racional que solo se anula para el valor menos 1. Si la x vale menos 1, se anula el denominador. Y es el único caso en el que se anula. Entonces, en el menos 1 no va a haber función. Entonces, la función estará definida para todos los valores, salvo para el menos 1 en ese tramo. ¿Por qué? Porque el menos 1, como el menos 1 pertenece al intervalo menos infinito 2, que es el que estaremos tratando el intervalo de menos infinito hasta 2, abierto. Entonces, como el 1 está en ese intervalo, el menos 1, perdón, está en ese intervalo, pues significa que ese punto no va a estar en la función. Luego, menos 1 no pertenece al dominio de la función nuestra. Seguimos. Aquí tenemos, en el segundo tramo, sería para el valor 2, la función vale 2. Bueno, ahí en realidad no tenemos intervalo, solo tenemos que f de 2 es 2. En la tercera rama tenemos que si la x es mayor que 2, tenemos esa función. Esa función vamos a ver cuándo se anula. Entonces, vamos a ver el dominio de esa función. ¿Dónde se anula el denominador? Pues tendríamos que calcular x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0 y ver qué valores lo anulan. Si resolvemos esta ecuación, nos queda que la x vale 4 o que la x vale 2. Entonces se anula en el 4 y en el 2. Por tanto, el dominio será todo R menos el 2 y el 4. ¿Qué pasa? Que el 2 no pertenece al intervalo, pero el 4 sí. Entonces, como el 4 pertenece al intervalo 2 más infinito, que es el que tenemos aquí, el 4 sí pertenece a ese intervalo, entonces se tiene que 4 no pertenece al dominio de la función. Entonces hemos visto, vamos a ir repasando, hemos visto que menos 1 no está en la función. Si no pertenece al dominio, obviamente no va a ser continua en ese punto, porque no lo hay. En el 4 tampoco. ¿Y en el 2 qué pasa? Bueno,
En el 2 hemos visto que aquí se anulaba, pero ese valor no estaba en el dominio de nuestra función, porque aquí no está. Por tanto, ahora mismo no tendríamos que preocuparnos. Entonces, para ver la continuidad de la función completa, lo que tenemos que ver es cada rama. Hemos visto la primera rama, la segunda en realidad es un punto, no se estudia. La tercera rama, que es como es un intervalo, lo estudiamos. Ya hemos estudiado cada rama y además tenemos que ver qué pasa en el punto donde digamos que se empalman las funciones, donde se juntan las funciones. En ese punto vamos a ver si la función es continua, es decir, si la función vale lo mismo o no. Entonces, tendríamos que estudiar por separado en x igual a 2. Tenemos que estudiar la continuidad por separado, siempre en los puntos donde hay un salto o donde hay un cambio de función, hay que estudiar la continuidad independientemente. Ahí siempre. La continuidad en x igual a 2. Pues para estudiar la continuidad en x igual a 2 tenemos que aplicar el recuadro que dije antes. Veámoslo. Bueno, pues para ello tenemos que calcular el límite por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Eso es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. ¿En qué tramo estamos? Pues como estamos por la izquierda, pues ahora mismo estamos en este tramo. Porque aquí estamos con los valores de x tiende a 2 por la izquierda. Porque son los menores, son los que están por debajo. Es decir, estuviéramos aquí en el 2, los x menores que 2 son los que están a la izquierda. A la derecha son los x mayores que 2 y aquí en el punto pues sería x igual a 2. Pues sería la función la de arriba, x al cubo menos x partido de x más 1. Para calcular el límite lo que tenemos que hacer es sustituir. Sustituimos y nos queda 2 al cubo menos 2 partido de 2 más 1. 2 al cubo es 8, menos 2 es 6, 6 partido por 3. Es igual a 2. Pues el límite por la izquierda es 2. Calculemos el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x será el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función que está abajo, porque estamos con las x mayores que 2. Y será de 4 menos x cuadrado partido de x al cuadrado menos 6x más 8. Sustituimos y nos queda 4 menos 2 al cuadrado partido de 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 8. El numerador da 0 y el denominador también. Pues es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Para resolver una indeterminación del tipo 0 partido por 0, lo que tenemos que hacer es factorizar los polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el numerador y el denominador por el valor x igual a 2. Podemos aplicar Ruffini para factorizarlo. De todas maneras, ya sabíamos las soluciones. Entonces, como ya sabíamos las soluciones por lo que habíamos hecho anteriormente de las ramas, anulaba en 2 y en 4 el denominador, pues sabemos que el denominador es x menos 2 por x menos 4
Y el numerador es una identidad notable que es 2 menos x por 2 más x. Bueno, nos fijamos que tenemos un factor casi igual, tenemos el x menos 2 aquí, y aquí tenemos el 2 menos x. Podemos ver que esto es lo mismo que menos x menos 2. Si le cambiamos el signo a x menos 2, tenemos 2 menos x. Por tanto, podemos cancelar un 2 menos un x menos 2 con un x menos 2. Y nos quedaría el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de menos 2 más x partido de x menos 4. Y nos quedaría menos, paréntesis, 2 más 2 partido de 2 menos 4. Menos 4 partido de menos 2, que es igual a 2. Aquí me faltaba un paréntesis. Bueno, tenemos que los límites laterales son iguales, significa que el límite cuando x tiende a 2 de la función vale 2. Entonces ahora mismo lo que tenemos, lo que hemos probado por ahora mismo lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 2. Nos falta ver cuánto vale f de 2. Hemos visto que el límite por la izquierda vale 2, que el límite por la derecha vale 2, y vamos a calcular f de 2. F de 2, si nos fijamos, f de 2 vale 2, porque si x vale 2, la función vale 2. F de 2 vale 2. Y como resumen de todos los tres pasitos estos que hemos dado, como todo es igual, las tres cosas son iguales, podemos concluir que f es continua en x igual a 2, porque hemos llegado a que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x y es igual a f de 2. Entonces, con esto hemos estudiado la continuidad en el punto x igual a 2. Ahora concluimos el final, es decir, la continuidad en la función completa. La continuidad en la función completa, llegamos a que f es continua, ¿dónde? Pues en todos los puntos, menos en aquellos que no pertenecían al dominio, es decir, en el menos 1 y en el 4. ¿Dónde no podría ser continua? Pues donde no, en los valores que no pertenecen al dominio y en los valores en los que cambia la función. Pero en los que han cambiado la función puede ser continua o no. Hemos visto en este caso que la función en el punto en el que cambia, que es en x igual a 2, sí es continua, pero podría darse el caso de que no lo fuera. Con eso hemos terminado el vídeo, espero que os haya servido, nos vemos en el próximo, podéis seguirnos en las redes sociales, darle a me gusta y suscribiros al canal. Un saludo, hasta luego.